También, hermano mío, Jesucristo recibió, aparte del fuego de Dios, también recibió la copa amarga del juicio de Dios. Él tomó la copa amarga del juicio de Dios Padre. Recuerda cómo dijo él: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como podemos ver aquí, hermanos, que este cordero tomado el 10 del Nisan, estuvo en observación como nuestro Señor Jesucristo lo estuvo también en observación en la familia dentro de Jerusalén, desde el día que se ofreció como rey hasta el día de su muerte, 4 días. Y aquí dice en el versículo 12 y 13 de Éxodo 12, dice la palabra de Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Aquí es donde se instituyó esta Pascua. Y luego dice que él iba a pasar para herir esa noche, ¿sí?, a la tierra de Egipto, a todo primogénito. Pero él verá la sangre del cordero y pasaré de vosotros. Ese cuando dice pasaré de vosotros, es pasaré por alto, lo brincaré, pasaré por alto. Eso es pesa, eso significa Pascua, pasar por alto, ¿sí? Así que para que Israel fuese librado del juicio de los primogénitos, ¿sí?, por esa plaga, ellos deberían de aplicar la sangre de manera como Dios lo dijo. La sangre del cordero era esencial para lo que Dios requería, sí. Así que si la casa de un israelita no creía en el poder de la sangre del cordero, si dice no creo, y si hay incredulidad y no confía en la palabra de Dios, en que hay poder en lo que ellos van a hacer, en que la muerte no entrará a su hogar, en que la muerte va a pasar por alto, si no creen en el poder de la sangre del cordero, hermano mío, si ellos no creían, ellos podían sacrificar el cordero y comerlo, sí, pero aún si no creían en el poder de la sangre, pero sí comían el cordero, aún podían ser visitados por el juicio. Es que esto va junto, tanto la sangre como el sacrificio. Así es el Evangelio. Si tú solo crees en la pura cruz, en el sacrificio, y dejas a Jesucristo allí colgado en la cruz, como si estuviese muerto, y tú no crees en que Él fue sepultado y que por 3 días estuvo en el sepulcro, en la tumba, y que al tercer día se levantó de los muertos, hermano mío, muerte, sepultura y resurrección van juntos. Aquí, hermanos, la sangre
que los israelitas pusieron sobre sus puertas no era suficientemente solo eso. Ellos deberían de hacer lo que Dios les dijo que deberían de hacerlo, con la sangre y con el cordero. Con el cordero, ¿sí? Así que, importante, muy importante eso. Por eso aquí, el día 10 del Nisan, que nuestro Señor Jesucristo entró y se ofreció como el Rey de Israel, como ese cordero tanto que Dios habló por profecía, por tipología. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ese día que entró montado en ese pollino, acuérdese que Él lloró sobre Jerusalén. Y cuando leemos los 4 evangelios nos damos cuenta que ya era tarde, iba a caer el anochecer cuando Él entró al templo por la puerta dorada, por la puerta oriental del templo, por la puerta del este, que se encuentra enfrente del Monte de los Olivos. Nuestro Señor Jesucristo lloró sobre su ciudad. Lloró por la corrupción espiritual de su pueblo. Lloró. Y vemos a nuestro Señor que en esa noche salió del templo y se fue a Betania, dice la Biblia. Y se fue al Monte de los Olivos. Y muy de mañana, muy temprano, ya en el día, si se ofreció en el día 10, al otro día, en el día 11, Él volvió otra vez al templo. Pero ya nuestro Señor Jesucristo tenían sus ojos de los principales sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, el pueblo en general, puesto los ojos en el Cordero que es observado, y comenzaron a buscar su muerte. Allí en Lucas 19 lo leímos la semana pasada, dice, entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, y yo no sé si tengo este versículo aquí. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo hace la limpieza del templo, da cumplimiento a una profecía que está en Isaías 56:7 y también está en Jeremías capítulo 7, en donde ahí habían hablado los profetas que la casa del Señor sería casa de oración. Y ellos lo habían hecho cueva de ladrones, porque en una parte del templo estaba designada para oración, donde los gentiles tenían que orar. Un lugar señalado especial para ellos. Ellos no podían entrar mayormente al templo, pero en ese espacio sí, para los enfermos, para los inválidos. Pero los habían sacado y habían metido a las palomas, a los bueyes, a los corderos, todo lo que era para el sacrificio, porque ya se aproximaba la Pascua, recuerden. Y allí estaban los cambistas. El templo tenía su propia moneda. No te aceptaban cualquier animal que tú trajeras de tu hogar, de tu familia. Lo tenías que comprar en el templo a precio exorbitante. No te aceptaban monedas cualquiera, porque venían de todas las naciones. Tenías que hacer transferencia de tu moneda extranjera
a la moneda del templo y te lo pagaban bien barato, te devaluaban tu dinero. O sea, se estaban enriqueciendo los sacerdotes. Dinero mal habido. Por eso el Señor allí, hermanos, hace azote de cuerdas. Y ya en el capítulo 20, ¿sí? A partir de ahí, recuerde, ya el Señor lo tenían en observación desde el día 10 del Nisan y hasta el 14, todas las miradas estaban puestas en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el capítulo 19 y el versículo 47 dice así: y enseñaba cada día en el templo. Ya había purificado el templo, ya había entrado, se había ofrecido, y enseñaba cada día en el templo. Se movía en el templo, se movía al monte de los olivos, se movía quizás a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Ahí andaba a los alrededores, convivió como familia de Israel. Allí estaba en observación y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle. Nada. El Cordero sin defecto, sin tacha, el Cordero precioso Salvador, Jesucristo concebido por el Espíritu Santo, Dios manifestado en carne, íntegro, pleno, sin error, sin contaminación, sin pecado, santo, puro, transparente, limpio como nadie más, estaba delante de los ojos el Cordero que Dios ha proveído para la salvación. Y lo tenían en observación. Y procuraban, no hallaban nada que pudieran hacer. En el capítulo 20, nosotros vemos, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Los principales sacerdotes, los que lo observaban en este día, sí, desde el 10, 11, 12, 13 y 14, fue muy bien observado para ser entregado a la muerte nuestro Señor Jesucristo, dando cumplimiento a las Escrituras. Jesucristo, hermanos, estos principales sacerdotes van y molestan a Cristo Jesús y lo estorban, sí, y confrontan al Señor. Buscan encontrar defecto, buscan encontrar mancha, buscan encontrar culpabilidad. Y le preguntan ellos y le dicen: ¿con qué autoridad? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él nunca buscó grandes debates con estos líderes religiosos. Él no era así, ¿sí? Él era alguien quien enseñaba a la gente. Por eso dice, enseñaba cada día. Él no buscaba confrontación, ¿sí? Él enseñaba a la gente y a hablarle de las buenas nuevas. Es lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñar las buenas noticias de salvación, enseñar dónde se encuentra la salvación del alma del hombre, enseñar dónde se encuentra la verdad para poder entrar al reino de Dios, enseñar cómo podemos escapar de la ira venidera, las buenas noticias
de salvación, la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y no confrontación. Y no pleitos inútiles. Y no palabras ofensivas. Mira, Jesucristo, aquí ellos vienen y enseñando al pueblo, ellos comenzaban a decir: dinos, dinos, dinos. Los soberbios, altivos, orgullosos, envidiosos, hipócritas, religiosos, dinos, le dicen al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué autoridad tienes tú? Dinos, todo lo que tú estás haciendo, dinos con qué autoridad lo haces. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta y respóndenme. Nada más una pregunta les voy a hacer. Así como ustedes me están preguntando, bueno, yo les voy a contestar con otra pregunta. O sea, Jesucristo aquí muestra su gran sabiduría, muestra su integridad, muestra a nuestro Señor Jesucristo aquí la plenitud de su conocimiento y de su inteligencia. Con otra pregunta, el cordero que es observado para llevarlo a la muerte. ¿Con qué autoridad? Dinos, dinos. Habla. Con un espíritu de confrontación, con un espíritu malo, de soberbia, de altivez. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? El Señor, con toda la templanza, con toda la llenura del Espíritu Santo, les dice: yo también les voy a hacer una pregunta. Sí. Y les hace la pregunta del Señor. Sí, Jesús responde a su pregunta con otra pregunta. El bautismo de Juan era del cielo. El bautismo de Juan, el precursor del Mesías, el que estaba escrito allí al finalizar Malaquías o allá en Isaías, ese bautismo de Juan era del cielo, era del Padre, era verdadero o era de la tierra. ¿Era del cielo o era de los hombres? Le dice el Señor Jesucristo. Así que Jesucristo no estaba evadiendo la pregunta a los líderes religiosos que querían saber que con qué autoridad Cristo Jesús purificaba el templo, con qué autoridad Jesucristo enseñaba, con qué autoridad usaba la palabra. Dinos. Señor dice: bueno, otra pregunta más. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No evadió la pregunta nuestro Señor Jesucristo a estos líderes religiosos, sino que usa otra pregunta para explicar quién era Él y para exponer también la hipocresía de los líderes. Expuso con toda sabiduría la hipocresía de los líderes, que le contestaran esa pregunta al Señor: al Cordero intachable, sin defecto, pleno, completo, íntegro, lleno del Espíritu Santo, el Hijo amado, que el Padre solo en Él tenía complacencia, el sacrificio perfecto estaba allí. El Cordero es observado y lo quieren llevar a la muerte. Así que, si Juan era de Dios, su ministerio era del Señor, entonces Juan tenía razón al proclamar a Jesús como el Mesías, porque Juan lo proclamó como el Mesías en el río Jordán. Él fue quien vio por visión como forma de paloma
al Espíritu Santo que posaba sobre el Hijo amado, y él oyó la voz del cielo, la señal de autoridad: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan proclamó a Jesucristo como el Mesías, y si esto es verdad, entonces Jesús tenía la autoridad. Por eso les preguntó: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? El Cordero que estaba en observación. Sí. Y ellos respondieron, hermanos, miren, ellos respondieron, los fariseos, líderes religiosos hipócritas, respondieron que no sabían de dónde fuese. Esa respuesta que dieron ellos, los religiosos, muestran que ellos no eran buscadores sinceros de la verdad. Porque si buscaran sinceramente la verdad, ellos hubiesen aceptado a Jesucristo como el Mesías, porque ellos mismos sabían que el bautismo de Juan era del cielo. Es por eso que si queremos respuestas de nuestro Señor Jesucristo y respuesta de la verdad que ya nos ha sido revelada, hermanos míos, en esta palabra, debemos de estar dispuestos a aceptarlo. Si sabemos que esto es de Dios, ¿por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no queremos predicar la verdad? ¿Por qué no queremos predicar sobre el infierno? ¿Por qué no queremos predicar sobre el cielo? ¿Por qué no podemos predicar que lo que es pecado y fue causante de la muerte de Jesucristo? ¿Por qué no queremos predicar que Dios vomita a los tibios? ¿Por qué no queremos predicar la verdad de la palabra de Dios, causa de la muerte de Jesucristo, nuestro pecado? Como los fariseos sabían la verdad, y ellos contestaron que no sabían. Y ellos mismos mandaron hasta levitas y testigos y a preguntarle a Juan si él era el Mesías. Fíjense, los que no quieren saber nada con la verdad, pero son religiosos. Aquí, Jesucristo, estamos, hermanos, nosotros ya a los 2-3 días de su muerte, pero Él sigue enseñando, Él sigue instruyendo a sus discípulos, a sus apóstoles y al pueblo en el templo, y habla parábolas. Y aquí en el versículo 9 al 16 enseña una parábola que se llama los labradores malvados. Ya estamos cerca de su muerte. Él es observado, él es acosado, buscan su muerte, le tienden trampas con preguntas, pero él sigue enseñando, él sigue instruyendo, y habla una parábola, la parábola de los arrendatarios. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Mire, está hablando de casi que va a ir a la muerte, va a resucitar y luego se va, envía su Espíritu Santo. Ahora su Espíritu Santo que habitará en su iglesia, ¿sí? Tienen que trabajar la viña, la obra de aquel que ya se fue. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, y más ellos, también lo golpearon y lo afrentaron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él,
le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron al hijo amado. ¿Qué pues les haré, Señor? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron, ¿quiénes estaban? Los líderes religiosos. Cuando ellos oyeron, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, Cristo mirándolos les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí, hermanos, en este capítulo 20 estamos viendo una parábola. Sí,